Mil mensajes. Hoy estamos con el número 864. Y este número resulta en extremo interesante porque asocia dos cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y en esta relación podemos encontrar las claves de lo que puede ser una excelente relación de pareja, por ejemplo. También las podemos ampliar a otras relaciones porque uno de sus componentes, que es el erotismo, no tiene por qué ser genital, no tiene ni siquiera por qué relacionarse con el sexo y la sexualidad. Hablamos en este número 864 de la relación, fíjense esto qué interesante, entre compromiso y el erotismo. Es decir, cómo funciona, y creo que esto, repito, es clave para comprender y para saber bien manejar muchas de nuestras relaciones, en nuestras posibilidades relacionales como seres humanos, inclusive como grupos, en ese compromiso, cuando existe compromiso y cuando hay erotismo. Nosotros hablamos de compromiso y nosotros lo hemos asociado mucho con la palabra amor, porque el amor exige un compromiso. Cuando la gente ama, se compromete y al comprometerse renuncia a ciertas libertades, sobre todo, no a cierta dignidad, pero sí renuncia a ciertas libertades. Quien ama no debe hacer todo lo que le provoca, porque parte de ese compromiso está el respetar ciertas reglas que ojalá sean conscientes, voluntarias realmente, y sobre todo que nosotros le damos esta relación al compromiso, que sea revisable para realmente reactivarlos, remozarlo, reinventarlo en momentos en que pueda estarse perdiendo. Y entonces estamos en que esa palabra compromiso es una palabra de marca mayor, sobre todo si la relacionamos con el amor. Pero el compromiso, cuando se une al erotismo, y ese erotismo, para nosotros el concepto es realmente muy fácil, probablemente mucha gente lo sienta raro, pero para nosotros erotismo es simplemente, y de una forma bien interesante, la presencia del placer. Es decir, cuando hay erotismo hay placer, que puede ser un placer genital, coital, de orgasmo, de coito, pero de éxtasis, pero también puede irse más allá de ese placer y entonces ese círculo del sexo, la genitalidad, el orgasmo, lo llevamos a un segundo nivel más amplio, entra todo el cuerpo y es el placer corporal, que es el placer que surge a través de los sentidos, y ya hay placer visual, placer olfativo, placer gustativo, placer auditivo, placer táctil. Y entonces, bueno, el mundo del placer realmente se expande. Inclusive ese mundo de la sensualidad es probablemente el que no hace que ese placer tan importante como el placer sexual decaiga. Y entonces podemos enriquecer ese placer sexual, genital, coital, con este mundo de la sensualidad. Y aún entonces es cuando llegamos al concepto de erotismo que nosotros manejamos, que es el concepto en el cual se expande y ya no es un placer, aunque lo pueda tener y es fundamental el placer sexual, pero ya tampoco es un placer sensual, sino un placer que lleva y de esa sensualidad llena de emociones, se llena de conocimientos, se llena de conductas ante la vida y se llena inclusive de valores, y estamos hablando del placer de vivir. Y cuando nosotros notamos esto, eso es para nosotros erotismo, el placer de vivir. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces pensamos que ese placer de vivir contiene al sexo, contiene a la sensualidad y contiene todos los otros placeres. Es decir, el erotismo es la capacidad para vivir. Entonces, si vamos a la relación que plantea este número, el 864, vamos a ver, a discernir qué significaría bajo compromiso y bajo erotismo. Es decir, bajo erotismo y bajo compromiso. Probablemente indiferencia, probablemente hay todas unas situaciones muy extrañas en donde lo básico es no te tomo en cuenta, la indiferencia.
Mientras que cuando hay gran compromiso y gran erotismo, yo diría que una palabra básica es el amor con mayúsculas, esa sensación de importancia, esa sensación de plenitud. Si queremos darle una palabra correcta, un concepto correcto, a la presencia de un compromiso y de un gran, entonces, de un gran erotismo. Hay esa presencia de plenitud. Y los puntos intermedios son muy interesantes también porque un bajo compromiso con un alto erotismo significa probablemente una presencia de unos amantes. Y es en realidad el concepto de amantazgo, ese concepto en donde hay realmente mucho erotismo, pero no hay compromiso. Y que a nuestro juicio explica la presencia de los amantes en nuestra vida, en donde hay placer. Y cuando no hay placer, se rompe la relación de esos amantes, de ese amantazgo. Y queda la relación de alto compromiso con bajo erotismo, que es una, generalmente lleva al rechazo. Aquí se acaban muchos de los grandes amores y termina siendo en un rechazo, en una costumbre, en una obligación, porque el alto compromiso, sin la presencia del placer, de ese erotismo que consideramos placer y que ya a un nivel puede ser que no sea tanto genital, que no sea del coito, que no sea tan inclusive de los sentidos, pero comienzan a funcionar, a integrarse todos los otros placeres de la vida. Y entonces, cuando nosotros, en resumen de este número tan interesante, el 864, cuando mezclamos este compromiso, capacidad inclusive de amor, cuando lo mezclamos con erotismo, aparece el superamor que nosotros podemos definir, que podemos conceptuar, que podemos llevar a esa sensación de felicidad, a esa sensación de plenitud. Entonces, como enseñanza de este número, nosotros podemos entender que a la presencia de un compromiso se le puede agregar un gran placer o unos grandes placeres, un gran placer de vivir y que probablemente esto mantenga inclusive viva en una pareja, por ejemplo, vivo el mundo del sexo, no es el protagonista, pero no lo es el mundo tampoco, aunque aparezca y sea importante el mundo de la sensualidad, el mundo de los sentidos, sino ya es mucho más amplio, es encontrar realmente erotismo en cualquier acción compartida. Y entonces podríamos hablar del complacer, de ese estar complacido con la otra gente y que lleva a unos verbos que nosotros hablamos en uno de los 1000 mensajes, que es el con querer, tener con quien querer las diferentes cosas de la vida y del mundo y sobre todo tener con quien amar. Ese con amar, ese verbo que nos gustaría imponer porque explica esa necesidad de tener a otro, de tener a una compañía, de tener a otra persona. ¿Para qué? Para disfrutar la vida, para disfrutar el mundo en toda su magnitud. Este es el número 864 y nos planteaba una relación muy interesante entre compromiso y erotismo. ¿Les parece bien? Reflexionen sobre esto y no importa si no están de acuerdo. Reflexionen sobre qué le daría usted a una relación entre un gran compromiso y un gran erotismo. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes y recuerde que para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes.